Conmemoramos hoy a la Virgen María de Lourdes. En 1858, 4 años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, la Virgen María se apareció en repetidas ocasiones a la humilde joven Santa Bernardeta Soubirous, en la gruta de Marciel, cerca de la población de Lourdes, en Francia. Desde entonces aquel lugar es frecuentado por muchos cristianos que acuden devotamente a rezar. Yo fui testigo con un grupo de ancianos de Vicálvaro, que estuvimos allí hace años en peregrinación, y me emocionó el rosario y la procesión de antorchas con todos los enfermos que pedían a la Virgen de Lourdes paz, consuelo, esperanza, salud y alegría. Hoy celebramos también, según el Papa, el Día Mundial de los Enfermos. Yo quiero, en primer lugar, decir a los que están viendo la televisión en CCTV, en los hospitales, en las residencias, en sus casas, a muchos ancianos que hoy estarán de una forma presentes en el altar para pedir a la Virgen de Lourdes salud, consuelo y alegría. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú. Entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y tu descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado. Pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. El Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también el árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombro a polvo diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que creamos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel lugar y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel lugar. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a la posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo de que él cayó en manos de los bandidos? Él le dijo, el que practicó misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. En esta campaña mundial que el Papa inaugura hoy del Día del Enfermo, he leído el Evangelio del Buen Samaritano porque el Papa pronuncia una frase de esta parábola para orientarnos y para que vivamos con profundidad el Día del Enfermo. Tomar conciencia de esta realidad y prestar la ayuda cada uno que podamos en nuestros ámbitos. Es una de las parábolas más bonitas del Evangelio.
¿Quién es el samaritano? El samaritano es Jesucristo, es el Señor, que ve a aquel hombre tirado en el camino, maltratado por los ladrones, se baja de su cabalgadura, recordar el texto de Filipenses, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos. Se bajó de su cabalgadura y ungió a aquel enfermo con el óleo de la alegría y el vino de la esperanza. Y dice el texto, le llevó a la posada. Dice San Agustín, la posada es la iglesia, es la casa de Dios, es la familia cristiana. Y hay dos palabras que el Papa quiere asumir en esta campaña del hambre, campaña del enfermo. Cuida de él. Este es el primer mandato de Jesús al posadero, a la iglesia. Cuida del enfermo. El Papa y la Conferencia Episcopal Española analizan este año que los más desfavorecidos, los más descartados, son los ancianos. Anda y haz tú lo mismo, dice el Papa. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erijan sociedad de exclusión, sino que hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Vivimos lo que sucedió con mucha amargura y con mucha tristeza en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así, pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de otras olas de calor en otras circunstancias. Han sido cruelmente descartados los ancianos y los mayores. No advertimos aislar a los ancianos y abandonarles al cargo de otros, sin un cuidado cercano y acompañamiento de las familias. Mutila y empobrece a la misma familia. El Papa no descarta que a nuestros mayores les llevemos a residencias y a lugares de acogida, pero dice, por favor, familias, no os desentendáis de ellos, seguid acompañándolos. Necesitan vuestro cariño, vuestra cercanía, vuestra ayuda. No se puede descartar a los ancianos enfermos y hacer cargar con la cruz a otras realidades sociales. Hay que promover, dicen los obispos españoles, una actitud de estima a nuestros mayores. Ellos pueden tener un papel educativo esencial en la transmisión de la fe, en la memoria de las raíces. No podemos olvidar las raíces nuestras. En el testimonio de la oración. Nuestras madres y nuestros abuelos nos han enseñado a rezar. A mí no me enseñó a rezar nadie, ni sacerdote, ni catequista, ni religioso, ni en el seminario. Me enseñó mi madre y mi padre en mi casa. Poner fin a la cultura del descarte, dicen los obispos. Evitar que pidan ser internados en una residencia para no ser carga para la familia. En el futuro, la sensación de la propia inutilidad podría ser y tener resultados aún más preocupantes. Y en algunos países como los nuestros, la eutanasia
ya se propone a las personas mayores solitarias y cansadas de vivir. En España, con la nefasta ley de la eutanasia, todos los días muere un enfermo, un anciano, con esta práctica inhumana. Cuando se preguntan si su vida sigue siendo útil o de interés para alguien, indican un vacío que la pastoral de la Iglesia debe llenar. ¿Cuántos enfermos y ancianos que visitamos oigo escuchar: señor cura, ¿para qué estoy aquí en este mundo si no pinto nada, si ya no hago nada, si soy un estorbo? Eso es muy triste, escuchar a un anciano. La Iglesia tiene que cuidar a los enfermos y sobre todo a nuestros mayores, porque lo ha dicho el Señor: cuida de él, cuida de él. Y termina el Evangelio: haz tú lo mismo. La Iglesia, las parroquias tienen que hacer lo mismo que el buen samaritano. En nuestra parroquia hay 4 grupos, mejor dicho, que se preocupan de los enfermos y de nuestros mayores. La pastoral de la salud, que funciona fenomenal. El grupo de la Legión de María, que va a hospitales y residencias a consolar y acompañar a nuestros mayores. El grupo de escucha, que a través de teléfono y entrevistas personales consuela, como dice la palabra, escuchan tantos problemas, tantas inquietudes, tantas tristezas que vive la gente de hoy. Y el grupo de Cáritas, que no solamente da de comer y de beber, también consuela, visita, contempla las ayudas a ancianos y necesitados. La Iglesia es la buena samaritana. Decía el Papa San Pablo VI en la homilía última, cuando cerraba el Concilio Vaticano II: o la Iglesia recupera el espíritu del buen samaritano, o la Iglesia no tendrá nada que hacer en nuestro mundo de hoy. Esa es la hermosa tarea que hoy la Virgen de Lourdes, desde su cueva humilde y sencilla, donde se reveló como la Inmaculada Concepción, cuántos enfermos, mayores, miles de peregrinos en multitud de años siguen pidiendo a la Virgen salud, alegría, consuelo y esperanza. Hermanos, que ningún anciano, ningún enfermo se sienta solo. Que ningún anciano, ningún enfermo tenga que decirnos: ¿qué pinto en este mundo si ya no sirvo para nada? Hay que decirles: sirves para mucho. Tu oración, tu entrega, tu sacrificio vale más que todos los trabajos de la parroquia. A mí siempre me emociona que a Santa Teresita del Niño Jesús, con 24 años, el Papa la hace santa y hizo la canonización, ofreciendo su vida como enferma. Fijaros, convirtió a más paganos que Francisco Javier, que se cansaba la mano de bautizar a paganos. Es una oración preciosa de nuestros mayores y nuestros ancianos. Desde aquí, desde este pequeño micrófono y este humilde cura, dice a todos los hospitales, a todas las residencias y a todas las casas: no os sintáis solos. Que los médicos procuren la salud de los enfermos. No tengáis miedo a la objeción de conciencia ante problemas graves de la eutanasia y del aborto. La Iglesia os va a acompañar.
enfermeras, gente que trabajáis en los hospitales y en las residencias. Sois reconocidas, valoradas, queridas y acompañadas por la Iglesia. ¿Cuántos familiares acompañan a sus enfermos en sus casas? A esos les bendigo, les felicito y pido a la Virgen de Lourdes que sigan haciendo tanto bien por una realidad que a la corta o a la larga nos llega a todos, que es la ancianidad y la enfermedad.